Son muchos los partidos, bancadas, congresistas, líderes políticos, analistas y académicos de todos los sectores que le piden a usted que se aparte del gobierno, que deje en paz a Pedro Castillo, que usted le está haciendo daño. Y lo que dicen es, primero es una mala influencia, después es usted una persona condenada por corrupción, investigada por muchos otros delitos también relacionados con terrorismo, en fin, corrupción, y quiere dirigir desde las sombras. Mire, yo no dirijo desde las sombras del país. El presidente Castillo tiene toda la autonomía y todo el derecho porque el pueblo lo ha elegido a él. Es que de eso duda la gente. No, pues no duda la gente, eso dudan mis enemigos. No, y le voy a explicar por qué. Y le voy a explicar Pero por qué, si usted me lo permite. Déjeme terminar, sí, por favor, a ver. Y usted puede ver la composición del Consejo de Ministros. ¿Sabe sí. cuántos militantes de Perú? Usted lo ha dicho, dos más el primer ministro. Dos, ya. Entonces, somos minoritariamente en todo ese componente. Si yo controlara el gobierno, como dicen, yo hubiera podido mínimamente la mitad de los ministros. Y eso definitivamente no existe. A ver, ¿no cree usted que usted mismo se ha encargado de alimentar todas esas ideas? Y le voy a decir por qué. Porque, primero, tiene usted un protagonismo muy fuerte. En segundo lugar, tiene una actuación en la que usted se permite anunciar, atacar y corregir inclusive al presidente de la República. Mire usted, fue usted el que anunció que fue con Pedro Castillo a ver al embajador de Rusia. Fue usted el que atacó a los socios políticos de Pedro Castillo hablando de la conspiración caviar y en un tuit les dijo que el presidente, el partido y la bancada iban a dar una sólida respuesta. Fue usted el que anunció que Roger Nájar era la propuesta del gobierno para el primer ministro. Fue usted el que quiso corregir a Pedro Franque sobre los nuevos funcionarios y le dijo Chicago voy. Fue usted el que anunció que el Perú se retiraría del Grupo de Lima. No fue el canciller, no fue el presidente. Fue usted el que dijo que el partido, o sea, usted corregiría al gobierno cuando éste se desvíe. Solo le estoy citando algunos ejemplos. Muchas de las cosas que ha mencionado, yo los he mencionado ya para dar una explicación después de que estaba en el aire. Por ejemplo, el caso de Roger Nájar lo lanzó un periodista. Lo lanzó un jefe de prensa de Perú Libre. Correcto, pero no Cerrón. Y a raíz de eso me preguntan y yo doy mi respuesta. No es que yo haya lanzado, que lo lance es el que lanza la primicia. Y así muchas de esas cosas que usted ha mencionado. Ahora le voy a explicar. Usted acaba de decir, por ejemplo, que usted es el que habló con Julio Velarde. O sea, yo lo elegí a Julio Velarde. No es que yo lo elegí. Yo hice el puente de comunicación porque no queríamos un cambio traumático de la economía peruana. Y después de eso se lo propuse al presidente. Y el presidente lo evaluó 3 días para después tomar una decisión, que es así como se toman las decisiones bastante serenas y con el tiempo necesario. ¿Julio Velarde se queda? Eso hay que preguntárselo al presidente Castillo. Yo estoy hablando de la reunión antes de que el presidente sea proclamado. Ahora bien, también quiero dejar bien claro esto. Muchos se han acostumbrado a llegar al gobierno y desquitarse del partido que los ha llevado al gobierno. Aquí ocurre ya otra cosa distinta. Aquí existe una cultura de partido también con el gobierno. Muchos invitan al presidente Castillo a que después se desligue del partido y así llaman a tener una institucionalidad partidaria a los demás. Esa es una doble moral que hacen nuestros adversarios políticos, obviamente. ¿Pero por qué? De muchos medios de comunicación, ¿no? ¿Pero por qué sus adversarios políticos? Y lo que yo creo es que usted ha atacado más a sus socios políticos. Pero, ¿Ve usted? Por ejemplo, en el tweet habla de los caviares, atacó a los caviares porque dijo que había ¿por qué dijo que había una conspiración caviar? ¿Por qué atacan la unidad Castillo-Cerrón? Porque saben que es garantía de cumplimiento entre ambos de las promesas de campaña. Si no, no atacarían y no intentarían fracturar esa unidad. Porque ellos saben que si logran esto, han recuperado el 50% del terreno y creen que Pedro Castillo es un personaje manipulable, sin Cerrón. Y eso es realmente la explicación. ¿Pero quiénes Por son tanto, la conspiración la caviar? presencia de Cerrón no debilita al gobierno en sus aspiraciones. Claro, de usted dice lo fortalece. Por supuesto. Ya, pero ¿por qué? ¿quiénes son la conspiración caviar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos conspiración caviares que dice caviar usted? Son aquellos que le dicen a Pedro Castillo, no es necesario cambiar la Constitución, no es necesario ir a una asamblea constituyente, no es necesario revisar los contratos ley, muy bien, pero no es necesario recuperar los recursos naturales. ¿Está usted hablando de Juntos por el Perú? ¿Está hablando del Nuevo Perú? No voy a poner nombres concretos, pero sí existe un componente de ese tipo que constantemente influencia en el presidente. O sea, usted dice los que quieren humanizarlo. Por supuesto, quieren llevarlo por el camino
donde Ollanta algún día transitó y con eso renunció a sus propuestas primigenias por el cual el pueblo lo había apoyado y había votado. Muy bien, pero justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención revisando la información es que los que más lo han atacado son sus socios. Socios que han dicho en una publicación, por ejemplo, con Cerrón no se debe ir ni a la esquina. Otros que dicen, no debemos aceptar que Cerrón tiene que deslindar. Y eso está viniendo de la propia izquierda. Ahora, curioso, usted siempre ha dicho, bueno, no siempre ha dicho, tiene una frase donde dice, hay que deslindar de la izquierda, de la izquierda liberal y de la centroizquierda. Mire. ¿Son los caviares ellos? Se referirá usted a los socios del gobierno, no a los socios de Perú Libre. ¿Ya? Porque Perú Libre siempre ha tenido una postura bastante clara. ¿Usted distingue eso? Claro, por supuesto. Yo no puedo tener, por ejemplo, o permitir a alguien que diga que es de izquierda y sin embargo vive del financiamiento norteamericano mediante ONGs. Entonces ahí pierde su naturaleza de izquierda. No podemos nosotros cargar sobre nuestras espaldas que nos digan a todos que somos iguales y estamos en la misma vertiente, ¿no? Entonces es natural y es racional discutir y criticar estos puntos de vista. ¿Por qué dijo que había que deslindar y apartarse de la centroizquierda y de la izquierda liberal? Bueno, esto fue un tiempo de campaña, porque nosotros vimos que nuestros amigos, ¿no?, de otros partidos tomaron una posición hacia el centro. ¿Ha cambiado de opinión? Renunciando la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. ¿Ha cambiado de opinión? No, pues, le estoy hablando de los otros partidos. Ya. Entonces, la estrategia de campaña en la primera vuelta fue, entonces, llevarlos más al centro y nosotros irnos más a la izquierda. Y ese fue el mensaje que prendió porque el pueblo nos vio francos, transparentes en nuestras intenciones. Y es por eso que Perú Libre comienza a escalar ya hasta ganar las elecciones. ¿Pedro Franque es caviar? Pedro Franque, habría que determinarlo cómo se comporta en mayor tiempo. Me parece que está en un tiempo bastante breve como para definirlo. ¿Usted desconfía de Pedro Franque? No desconfío. ¿Pero por qué le dice Chicago Boy? Yo quisiera ver cómo... ¿Por qué le dijo Chicago Boy? Le dije Chicago Boy porque él con frecuencia decía hay que traer técnicos de alta preparación y lo sentía como una especie de decir que aquí estaban los técnicos de baja preparación. ¿Eso es malo, decir que tiene que traer gente de alta preparación? No, simplemente el llamado era que los técnicos de alta preparación también están en el pueblo. Ah, ¿sintió usted que estaba menospreciando a los... Así es, correcto. Ya. Por eso fue mi mensaje. ¿Lo sigue pensando? Bueno, yo espero de que puedan competir los profesionales del pueblo y no se esté reciclando. Por ejemplo, yo estoy en contra de la nominación de Guerra García. ¿Está en contra? Una persona que está bastante cuestionada por el tema de Odebrecht, con el tema de Susana Villarán y demás. Pero bueno, es decisión de él. Y además la gestión va a ser de él. Pero no sé, yo estoy seguro que hay muchos jóvenes profesionales que podrían hacer un mejor trabajo. Cuando leía sobre esto, me pareció sentirlo a usted más cerca de un ortodoxo liberal como Julio Velarde que de un izquierdista como Pedro Franque. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos principios como partido, tenemos principios lógicamente ahí sociales, políticos y también económicos. Nuestro principio económico parte porque la economía tenga un mejor reparto equitativo entre todos los peruanos. Vladimir Cerrón, ¿este es un gobierno de Pedro Castillo o de Perú Libre? Este es un gobierno que lo dirige Pedro Castillo y que el partido llevó a Pedro Castillo también al gobierno. Por tanto, cualquier fracaso y cualquier logro que tenga el profesor Pedro Castillo va a ir también a las espaldas de Perú Libre. Por eso es que Perú Libre tampoco puede sentirse ajeno a emitir una opinión, a emitir una crítica y otras cosas, ¿no? ¿Y se puede permitir Perú Libre y el secretario general de Perú Libre decir que si el gobierno se desvía, el partido lo tiene que rectificar? Lo rectifica en opiniones, lo rectifica haciendo planteamientos. No lo rectifica cambiando de funcionarios ni nada por el estilo, pero lo cuadra. Sería una intromisión. Pero lo cuadra, políticamente hablando. Es que ese es un partido. Ese es el papel, ese es su papel. El partido no es un ente que se crea solamente para el proceso electoral. Entonces estamos hablando... El partido tiene que estar permanentemente en cada espacio de la vida pública. Entonces hablamos de un gobierno de partido. Hablamos de un partido que tiene parte de responsabilidad en el gobierno que se ha asumido. ¿Quién dirige las acciones de la bancada, el presidente o el partido? En este caso, la bancada de Perú Libre coordina con el partido para tomar algunas acciones. Entonces, esa bancada lo ha puesto el pueblo, pero a través de Perú Libre. Por tanto, no puede desquitarse de ellos
porque si no, pues estaríamos cayendo ¿en qué? En desestructurar a los partidos políticos. Ahí tiene usted 12 del Gallo que están con un pie afuera y un pie adentro. ¿Dónde? Los docentes en la bancada de Perú Libre. Miren, los docentes son incorporados recientemente al partido como invitados. Ellos tienen sus propias concepciones que hay que respetar, pero tenemos cerca de 24 del partido, que son la postura mayoritaria, que lógicamente hará llevar pues sus planteamientos. Y finalmente se llega a un consenso. Nosotros evidentemente no lo vemos como una fracción ajena, sino que todos trabajamos. Ahora, el mayor componente de Perú Libre, antes de esta alianza, siempre han sido maestros. Es decir, el magisterio siempre ha estado en el corazón de Perú Libre. Muy bien. ¿El presidente de Pedro Castillo debe cumplir con todas sus promesas de la primera vuelta? Yo creo que sí. Sí. Y no solo eso. Por más radicales que sean. No solo eso, sino debe tener, quizá una vez cumplidas sus promesas, debe establecer nuevos objetivos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Una vez cumplidas sus promesas, para pensar en otras cosas, pero inicialmente tiene que hacer las que ha prometido, ¿no? Usted es partidario de la reelección presidencial permanente. Yo soy partidario de la reelección de todo tipo de autoridad. Permanente. ¿Por qué? 5 años, 10 años, 20 años. Reclaman que haya una clase política, que hagan carrera política, y le están cortando los periodos, interfiriendo para que no puedan postular. Y eso lo han hecho fundamentalmente para liquidar liderazgos nuevos, no lo han hecho por otra cosa. Y si el pueblo reelige, simplemente es una manifestación de su voluntad popular que hay que respetar. Entonces, ¿podría reelegir a Pedro Castillo? Yo no estoy hablando de eso. Y además eso no lo permite la Constitución actualmente. Ahora. Ahora. Pero ustedes la quieren cambiar. No la queremos cambiar en absoluto. ¿La Constitución la quieren reemplazar? No, la Constitución va a entrar a debate en la Asamblea Constituyente. Muy bien. Ahora, usted dice debe cumplir todas las promesas, incluido el indulto a Antauro Humala. Yo creo que si lo ha prometido el presidente Pedro Castillo, debe cumplirlo.